Hola yogis, ¿qué tal? Bienvenidos a esa cuarta etapa y hoy me gustaría seguir profundizando un poco hablando de una parte que considero muy importante, una parte que viene de esa tradición de la India, tradición del yoga, de parte del Patanjali. Patanjali es ese gran sabio que nos dejó ahí como herencia y como base de la filosofía del yoga sus Yoga Sutras. Entonces es ese texto sagrado, importante, único, que nos permite entrar en contacto directo con la tradición hindú y esa filosofía del yoga que permite reconocer cómo todo, en la palabra en sí, yoga, unión, está interconectado. Entonces me gustaría un poco plantar esa semilla de lo que es el conocimiento, el discernimiento, que va más allá del yoga, entendido como posturas, ejercicio físico, asana, sino que Patanjali nos trae esa imagen de un óctuple sendero, de un árbol del yoga que está constituido de diferentes ramas, 8 en total. Entonces, hoy os voy a hablar de la primera rama, los yamas, y esa base firme, sólida, estable que sustenta y sostiene un poco toda la estructura, que son los niyamas. Patanjali nos dice que a través de esas 8 herramientas, 8 caminos, 8 pasos, podemos llegar hacia supuestamente la iluminación, la visión de nuestra alma, de la interconexión con esa esencia universal. Entonces, empezando, tenemos 5 llamas que representan esos comportamientos, conductas a nivel ético. Entonces nos ayudan un poco a darnos como la dirección buena, esos preceptos que deberían como gobernar o ayudarnos a discernir cómo tendríamos que relacionarnos e interactuar con el mundo exterior, con los demás. El primero de esos llamas se llama Ahimsa y representa la no violencia. Entonces, bueno, antes de empezar con la explicación general, me gustaría eso, hacer un pequeño hincapié en el sentido que esos llamas y llamas pueden ser entendidos, por ejemplo, en la tradición cristiana, con los 10 mandamientos. Entonces, el foco aquí es no tanto en esas leyes, reglas como frías, sino en averiguar, chequear y sentir cómo todo se interconecta. De hecho, eso, vamos a conectar con el yoga en nuestro mat, pero nos llevamos esos principios mucho más allá en nuestro día a día, en la vida cotidiana. Y cómo todos esos principios al final, esas sugerencias, consejos de bien vivir, están relacionadas y súper entrelazadas con todo lo que las religiones, las sabidurías, las varias corrientes sagradas de aquí hasta el principio del ser humano están como hablando siempre de lo mismo. Entonces, que seguro hay algo ahí por debajo, o sea, en esa sabiduría que hay, merece la pena estudiar o echarle simplemente un vistazo como con curiosidad, con esas ganas de saber más. Entonces, volviendo a Ahimsa, significa no violencia como siempre, primero con nosotros mismos, no violencia en nuestras acciones hacia los demás, en cómo hablamos, en lo que va generando cada acción que ponemos en acto. Entonces es un poco tomarnos conscientemente el tiempo o el espacio para entender, razonar, reconocer que cada acción, pensamiento o palabra que vamos a sacar de afuera de adentro hacia afuera, perdón, tiene una consecuencia
en lo que es el mundo exterior, la otra persona. Entonces, tomar conciencia y responsabilizarnos por eso que vamos a introducir en el mundo en sí. Entonces, el hecho también de fomentar relaciones sanas, positivas, el hecho de buscar crecer juntos en lugar de eso, provocar como tristeza, derrotas, no violencia. El segundo yamas es satya, o sea, la verdad, el no mentir, el hablar con honestidad, buscar esa integridad, genuinidad en uno mismo y en la relación que vamos construyendo con los demás. Entonces, primero me hablo desde qué punto de vista, desde qué lugar me estoy engañando a los demás. Encontrar siempre ese punto de veracidad y encontrar siempre las razones, el objetivo que está detrás de cómo me porto, de cómo hablo, de cómo ocurre ese intercambio con lo que está fuera. Después el tercer punto es asteya. Y asteya es ese respeto, el no robar en el sentido de objetos, cosas materiales, lo físico, pero también el no tomar algo que no me pertenece en el sentido inmaterial, o sea, ideas, tiempo de otra persona. Entonces, el reconocer que cada ser humano, bueno, cada ser viviente en sí es sagrado y hay que respetarlo. Y reconocer, por ejemplo, que algo no es mío, pero me aporta mucho, me hace crecer, me hace sentir. Entonces, puedo, sí, por ejemplo, transmitirlo o trasladarlo a otros planos, a otros seres, pero reconociendo eso, que quizás no me pertenezca, ¿no? Y ser como vehículo de esa sabiduría o respetar lo que son los tiempos de otras personas. Entonces, tampoco forzar o tampoco exigir que una persona vaya a nuestro propio ritmo. Entonces, ese respeto y esa generosidad hacia los demás, el agradecer y ser generoso, no querer más y intentar siempre, un poco esos tres primeros principios son hacia la construcción de una relación sana y respetuosa. Y así, desde esa amabilidad, compasión, llegar a crear una base como amorosa, que siempre es la fuerza más potente que está detrás de cualquier cosa, que todo lo mueve, lo destruye también. Entonces, buscar por dentro de ti cómo hacer las cosas de una manera no violenta, de una manera honesta, verdadera y con respeto hacia lo que es de los demás, o sea, su alma, su tiempo, sus ideas, sus cosas materiales. De ahí hay brahmacharya, que es esa moderación, intentar no malgastar tu energía, controlar de una manera tus sentidos. Entonces, hay una moderación que se busca a través del cuerpo, esa como austeridad. También se busca a través del silencio. Entonces, hablo si de verdad tengo algo que decir que no es que merezca la pena, pero que nazca de un lugar de seguridad, de un lugar de compartirme con los demás. Y también hay una parte más de austeridad que está relacionada con lo mental, lo emocional. Entonces, buscar esa moderación en cada área de la vida y encontrar esa capacidad que tengo de disfrutar de lo que hay, de lo que tengo en mis manos, de lo que tengo en ese momento, en el punto en el que estoy de mi camino. Y el último yamas
sería lo que representa la capacidad eso, de desapegarme, de no tener codicia. Se llama aparigraha y representa justamente el desapego de todas las cosas materiales, de todas las cosas físicas, de los deseos que puedo tener de acaparar más y más, de querer más, de tener, y nunca es suficiente. Entonces, ver un poco que el deseo que viene del ego muchas veces no me va a dar, a crear ninguna satisfacción real cuando consiga lo que tanto deseo. Es como todo muy ilusorio, transitorio, y al final todas esas posesiones materiales y físicas no te van a devolver tampoco desde el esfuerzo que quizás tú tengas que hacer para ganarlas, esa sensación interior de bienestar. Entonces, dejando esa primera rama de los sutras, del primer paso que Patanjali nos habla, nos explica en su texto, vamos a tratar de la parte más individual. Entonces, esos preconceptos, esos ideales que en uno mismo una persona debería cultivar. El primero es Saucha, entonces la pureza, que tiene que ver con la limpieza del hogar, el cuerpo, del propio hogar, la limpieza en el sentido de higiene, de cómo me alimento, que no es solo alimentación a nivel de comida, a nivel físico, sino los ruidos, las palabras que escucho, los libros que leo, o cómo me alimento en mi día a día de varias maneras. También es la limpieza del hogar, es el cuidado del medio ambiente, de no crear elementos nocivos, contaminantes. Y por último, pero no menos importante, es la limpieza de la mente. Entonces, de despejar la mente, el cerebro de esos pensamientos muchas veces como reciclados o que crean atascos, se enquistan ahí y son realmente innecesarios. Entonces, esa limpieza, pureza interna para sentirte de alguna manera más ligero y abierto a explorar, a desarrollar, a crecer y evolucionar. El segundo punto de los niyamas es Shantosha. Shantosha es esa aceptación, el contentamiento, el quererte a ti, el querer estar en el lugar donde estás. O sea, no es tanto de, bueno, me pongo como contento y me conformo con lo que hay, sino que tomarte como ese lugar donde estás, ese punto en tu vida, esa quizás cualquier emoción o sensación te esté acompañando en este momento como el punto de partida, ¿vale? Entonces, de ahí aceptar que puedes seguro alcanzar algo más, pero nunca olvidándote de tu pasado, que no es ese quedarse apegado a algo que fue o estar siempre con la imaginación en algo que tiene todavía por que venir. No, es como reconocer quién eres, toda tu historia que te ha marcado, que ha sido importante porque te ha permitido llegar hasta aquí, esos aprendizajes, reconocer cómo te sientes, cómo estás, dónde estás y hacia dónde. Es importante un poco como el propósito, ¿no? Esa dirección que quieres dar, pero desde la aceptación, no insatisfacción, sino que estoy bien aquí porque estoy aquí ahora, quedarte en ese momento presente. De ahí tenemos tapas, que es, una vez más, hace hincapié en esa austeridad, en esa quedarte como en lo útil, en lo necesario, en lo esencial, esas capas o velos que se caen cuando por un momento por fin dejas de sostener todo eso que, bueno, puede enriquecer, pero desde fuera y desde dentro
te deja como con esa sed y con esa hambre, ¿no? Que a veces parecen insaciables. Entonces, esa austeridad, una vez más, y sobre todo aquí está relacionada también con lo que es la disciplina. Entonces, muchas veces como que tenemos tareas o cosas que hacer, pero nos surge pereza, nos surge inercia, entonces nos inventamos varias excusas para no seguir adelante o no intentarlo. La mente aquí es muy, muy astuta, pero es donde entra esa práctica continua, es donde tenemos un poco la llave, el pasaje secreto para intentar y llegar paso a paso a construir esa disciplina, esa voluntad fuerte que nace y crece y se hace más sólida solamente en nuestro interior. No hay nada como que a veces, ¿sabes? Vamos a hacer varios cursos en la escuela, entonces cuando tenemos esas influencias externas, o obligaciones o autoridad que te mantiene como en el buen camino, ¿sí? En ese camino correcto, todo parece más fácil, pero hay que en un punto, en un dado momento de tu vida, encontrar esa fuerza, esa voluntad, esa capacidad de llevar a cabo lo que quieres en ti. Entonces, un poco eso, el tener esa pureza, el tener la aceptación de reconocer dónde estás y el saber también encontrar maneras sanas y constructivas para crear esa disciplina. Tampoco tener como celos o envidias si otra persona parece como más, que haya alcanzado más objetivos en la vida que nosotros. Quizás puedo mirar afuera, que como se dice, como que el jardín del vecino siempre es lo más verde, pero no como tampoco comparación, o sea, respétate a ti, respeta tu energía, respeta a tu historia y de ahí encuentra esa confianza y ese poder para desarrollarte más, esa curiosidad para conocer más cosas, esa creatividad para sacar lo que tengas dentro, expresarte. Cuarto punto es Svatiyaya, que representa de hecho, conocerse, estudiarse a uno mismo. Entonces, desarrollar también esa capacidad que tenemos, esa habilidad que puede surgir solo de la experiencia directa, de nuestra propia experiencia en primera persona, de cómo recibo un estímulo externo, por ejemplo, o una crítica o una situación que pase, lo que sea, y te conoces a tal punto que sabes cómo vas a reaccionar. Entonces encuentras también otros modos, otras maneras para manejar tu reacción. Entonces quizás respiras, puedes contar hasta 10 antes de sacar esa emoción que de repente nace, pero sabes que en realidad tampoco te puede ayudar a construir o crear como una base o crear una relación o crear una situación que te pueda ayudar en tu crecimiento. Entonces, aprender a conocerte, a sostenerte siempre y a hablarte sobre todo como si fueses tu mejor aliado, tu mejor amigo. Entonces, quizás dejando a un lado siempre esa crítica, esa negatividad que muchas veces tenemos en nuestro diálogo interno, mental, y encontrar más espacios de apertura, de abrazarnos, de perdonarnos. Y el último punto, que es como la directa consecuencia, ¿no?, de todos esos pasitos, de todos esos consejos, y es Ishvara Pranidhana, que es la entrega total hacia la sabiduría universal. Entonces ese descansar, ese soltarte ahí
en el infinito, que puede asustar también porque es como desconocido, pero esa confianza en el saber que todo lo que va a pasar, si lo tomamos desde esos presupuestos, o sea, esos pasos anteriores, todo lo que va a pasar va a ser para tu propio bien, para tu propio desarrollo, para tu propio conocimiento. Entonces, un poco crear ese fuego de conciencia donde todo lo que vas a hacer, pensar, ser, lo vas a poner ahí. Y ese fuego se alimenta y tu conciencia, tu conocimiento de ti mismo, tu capacidad de manejarte crece, tu capacidad de entrar en relación con los demás. Y siempre puede ser considerado como una suerte o bueno, una lástima. El camino del yoga, el camino de la vida es un proceso que es infinito. Entonces no puedo llegar a un punto y considerarme, bueno, que ya he hecho lo suficiente, ya he aprendido lo suficiente. No, porque esto no termina nunca. Entonces también como que me viene ahora a la mente esa frase de Ram Dass que dice que toda nuestra vida la pasamos como alrededor de ese fuego, de esa llama que a veces arde, quema muy muy intensamente, a veces como se apaga. Y cuando se apaga, aunque no haya ese calor, esa llama viva, nos quedamos ahí y lo único que tenemos que hacer es avivar de nuevo esa ceniza, un poco también la imagen de la fénix, ¿no? Para volver a sentirnos, a vivir, a experimentar. Y de ahí también como tener diferentes perspectivas, cambiar un poco el prisma, las gafas de nuestra visión y también como encontrar la manera de reflexionar sobre esos temas, sobre esa parte más filosófica del yoga y llevarla desde nuestra práctica hacia lo que está en el día a día. Entonces quizás plantar esa semilla, encontrar la flexibilidad en el cuerpo, en la mente, de ahí desapegarnos o evitar de ahí enquistarnos en situaciones que parecen no encontrar salida, pero sí, si cambias, por ejemplo, un poquito tu mirada, si te vuelves capaz de ser testigo, observador de todo lo que te pasa a nivel interior, de reconocer las señales y de ahí también respetarte, respetar tu energía, dejar de compararte, por ejemplo, con tu vecino de al lado en la práctica de yoga, además que en la vida, y encontrar esa manera de practicar de forma consciente, consciente de tus límites, consciente de tu estado físico, de ánimo, de la psique, que cada día es diferente. Lo único que tenemos que hacer es aceptar, reconocer, decir, vale, ok, te tomo de la mano y te acompaño a transitar esa emoción, esa situación. Entonces, también ver que esa semilla que plantamos, quizás un día va a tener sus frutos, pero tampoco tener mucha prisa, tener esa exigencia de llegar a no, vive el proceso, quédate en esa parte de sentir cómo funciona y cómo funcionas, cómo cambia cada percepción paso a paso. Y quizás sí, un día esa semilla va a dar su fruto en la vida o de repente una postura de yoga te va a salir y encuentras por dentro esa satisfacción, esa aceptación, ese agradecimiento. Entonces espero que esa parte, esa charla os haya servido de algo, os como haya ayudado a despertar quizás alguna curiosidad. Y si tenéis otras dudas, preguntas, estoy aquí por cualquier cosa o incluso puedo como sugeriros varios libros, lecturas que pueden ahí acercaros un poco más a esos conceptos, a esa parte más filosófica de discernimiento que da esa base para la mente también y entonces nos ayuda a abrir, a tener esa mentalidad un poco más receptiva. Os dejo aquí, hasta mañana, namaste.